Pues una de las razones por las cuales los presos políticos están adelantando una huelga de hambre en Venezuela es para que se fijen unas elecciones parlamentarias, una fecha este año, ante el temor de que el gobierno de Nicolás Maduro quiera dilatar estas elecciones por la crisis interna que enfrenta. Pues a esta hora la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, está ofreciendo una rueda de prensa y ha destacado que el organismo que ella dirige siempre ha dicho que este año se van a celebrar elecciones parlamentarias. Ha resaltado que las actividades que han realizado se han atendido solicitudes de organizaciones políticas como las primarias de la oposición y las del Partido Socialista Unido de Venezuela, que se van a adelantar este domingo. Según ella, nunca se ha dado señales de que no hubiese un proceso electoral este año. Escuchemos. Y con las organizaciones políticas al chequeo y a las auditorías que nosotros en el Poder Electoral sometemos al sistema electoral venezolano. Y estamos felices con eso, de hacerlo, porque eso es lo que hace de este sistema electoral blindado perfectamente. Y con eso es porque nosotros podemos decir con gran seguridad y gran tranquilidad que esa soberanía del pueblo que se ejerce a través del voto está garantizada. En el día de hoy, el Consejo Nacional Electoral aprobó el corte al 31 de mayo de las elecciones que ya les comenté. Aprobamos las normas para regular la verificación y certificación de manifestaciones de voluntad en apoyo a las personas que aspiran a postularse por iniciativa propia a los cargos de diputadas y diputados a la Asamblea Nacional 2015. Aprobamos también las disposiciones administrativas para la constitución de los grupos de electoras y electores que participarán en las elecciones a diputadas y diputados de la Asamblea Nacional 2015. Y asimismo, aprobamos la resolución con la convocatoria a las elecciones a la Asamblea Nacional 2015 y el cronograma electoral. Las fechas de la elección es el 6 de diciembre. El corte para el registro electoral es el 8 de julio. Las fechas relevantes. La presentación de las postulaciones se debe hacer entre el 3 y el 7 de agosto. La campaña electoral será entre el 13 de noviembre y el 3 de diciembre, cerrando a la medianoche. Estas son las fechas fundamentales de ese cronograma electoral que en pocos momentos lo tendremos en la página del Consejo Nacional Electoral. Finalmente, ratificamos la invitación a la UNASUR para la conformación de una misión electoral que nos acompañará a lo largo de todos estos meses y, por supuesto, el día de la elección. Muchísimas gracias. El Consejo Nacional Electoral agradece. Bien, palabras entonces de la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Pues ahí estaba finalmente ese reclamo tan pedido en Venezuela por todos los sectores políticos, sobre todo por la oposición, incluido Leopoldo López, quien estaba en huelga de hambre desde hace ya casi un mes. Entre una de sus reivindicaciones más importantes era que se le pusiera fecha a esas elecciones legislativas. Lo acaba de anunciar el Consejo Nacional Electoral. Su presidenta ha dicho que las elecciones legislativas van a tener lugar el próximo 6 de diciembre. Ha dicho que nunca se había dudado de que estas elecciones iban a tener lugar este año para que se pudiera conformar la Asamblea de Diputados y Diputadas en el mes de enero del año próximo. Ya hay fechas, 6 de diciembre, ha dicho también otras fechas importantes, entre ellas la presentación de postulaciones que se van a tener lugar entre el 3 y 7 de agosto. Ha ratificado también la presidenta del Consejo Nacional Electoral y le ha dicho a la UNASUR, le ha ratificado ese pedido de que haya una misión electoral que les acompañe a lo largo de todos estos meses hasta el día de las elecciones y también ese acompañamiento para ese propio día de las elecciones, 6 de diciembre. Que haya una misión electoral para vigilar que todas estas elecciones se dan de una forma legal y que no van a tener ningunos vicios. 6 de diciembre, elecciones legislativas en Venezuela, presentación de postulaciones entre el 3 y 7 de agosto. Una de las preguntas que queda en el aire ahora en Venezuela es si Leopoldo López, quien habría bajado ya más de 15 kilos, se teme por su estado de salud después de una huelga de hambre que ha llevado a cabo desde hace ya casi
un mes pidiendo entre sus reivindicaciones al régimen de Nicolás Maduro que se le pusiera fecha a estas elecciones legislativas, pues si Leopoldo López, después de este anuncio que ha hecho el Consejo Nacional Electoral, podría abandonar la huelga de hambre en la que está desde hace ya casi un mes. Estamos justamente, Eva, buscando reacciones con la oposición venezolana, con la esposa de Leopoldo López, con la misma esposa del alcalde Ledesma. Los presos políticos estaban en huelga de hambre pidiendo esta fecha de elecciones parlamentarias. Tibisay Lucena es la presidenta del Consejo Nacional Electoral y ha dicho el 6 de diciembre hay elecciones parlamentarias. Según la oposición venezolana, estas elecciones se estaban dilatando. Había un plan para no fijar una fecha ante el temor de una posible barrida electoral al chavismo, ante la crisis de inseguridad, la crisis de desabastecimiento, la crisis de salud que está pasando Venezuela. Pues parece ser, según Tibisay Lucena, que el chavismo nunca tuvo esta intención y ahora se fija esta fecha, el 6 de diciembre, un poco tarde. Las elecciones normalmente debían ser para el mes de agosto, pero ahora se ha fijado para finales de año. El 6 de diciembre saldrán a las urnas a elegir el nuevo Parlamento venezolano. Y una cosa también para destacar, y es que actualmente el Parlamento venezolano tiene una mayoría chavista, aunque la oposición, después de mucho tiempo de decidir no participar en las elecciones parlamentarias, participó en las últimas y logró una participación importante, pues esta vez quiere ganar más terreno político, porque actualmente los decretos, los actos presidenciales están pasando por una ley, recordemos, que ha sido habilitada por este Parlamento de mayoría chavista que le da superpoderes al presidente Nicolás Maduro. Y cuando se trata de una propuesta de los legisladores oficialistas, casi que a pupitrazo limpio pasan las leyes en Venezuela. Si logra la oposición una mayoría, el chavismo tendrá que empezar a consensuar para poder tomar las decisiones y legislar en el país. Pues Jason, además, eso que estás diciendo podría ser una meta no muy difícil para la oposición, teniendo lugar que en las últimas elecciones donde estaba Enrique Capriles por el lado de la oposición y Nicolás Maduro, hubo apenas unos cientos miles de votos de diferencia para que Nicolás Maduro quedara como presidente. Hubo muchísimas protestas, hubo muchísima confusión porque algunos decían pues que estas elecciones se le habían robado a la oposición y a Enrique Capriles. Sin embargo, así quedó el tema. Hubo muchas protestas, hubo muchísima confrontación, pero quedaba Nicolás Maduro al frente del régimen chavista, con lo cual están diciendo que precisamente desde el régimen de Nicolás Maduro no querían que se produjeran estas elecciones debido a que la oposición ganara terreno en esta asamblea, que como dices hasta el momento es chavista, pero el próximo 6 de diciembre, ya para enero que se conforma la Asamblea de Venezuela, pues que pudiesen quedar más diputados por la oposición y poner entonces ese peligro, como dices, a la hora de consensuar y de sacar leyes adelante por parte del régimen de Nicolás Maduro. Ahí está, sin embargo, tarde, pero llega 6 de diciembre, se van a celebrar las elecciones legislativas en Venezuela, se va a tener lugar la presentación de postulaciones desde el 3 al 7 de agosto y se pide desde el régimen de Nicolás Maduro, en boca de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, que la UNASUR mande una misión electoral que acompañe a lo largo de este proceso hasta el 6 de diciembre que van a tener lugar las elecciones legislativas, y ese mismo día también era un pedido que hacía también la oposición en Venezuela, y es que hubiera veedores internacionales que se aseguraran de que estas elecciones legislativas pues iban a contar con toda la transparencia del caso. Y la otra noticia, ya lo comentaba Seba, es que finalmente Leopoldo López levantaría su huelga de hambre. Estábamos hablando de 29 días de huelga de hambre, ya su estado de salud crítico, y aunque no está completa su petición, porque también estaba pidiendo la libertad de él y de todos los demás presos políticos, sí parte de su petición y era que se fijara una fecha para las elecciones parlamentarias, donde muchos de los opositores que han estado presos quieren participar y quieren ser diputados de Venezuela. Hay que preguntar en este momento si en la cárcel de Ramo Verde se ha levantado la huelga de hambre de Leopoldo López. Vamos a estar conversando con el abogado de Leopoldo López y por supuesto con su esposa para saberlo. Recordemos, una huelga de hambre por la cual han llegado no solamente los presos políticos, sino a unirse decenas de venezolanos en otras partes del mundo. Recordamos la imagen de 2 venezolanos en el Vaticano protestando para que el Papa intercediera por la libertad de los presos políticos, también venezolanos ante la sede de Naciones Unidas, y ahora finalmente el Consejo Nacional Electoral de Venezuela sale y dice hay fecha para elecciones parlamentarias y son el 6 de diciembre.